buenas tardes. Estamos aquí nuevamente con ustedes. Es un gusto saludarlos a través de este medio. Nos da mucho gusto saludarlos, saber que han estado escuchando nuestros podcasts y esperamos que sean de bendición. Wendy, es un gusto saludarte. Hola, Vero, qué gusto compartir con ustedes, estar aquí juntos nuevamente. Y sí, es un gusto el poder compartir nuevamente. Sabemos que es de bendición para nuestra vida y deseamos que también sea para ustedes. Así es, y bueno, sin darle tanta vuelta, vamos a comenzar esta pequeña enseñanza del día de hoy. Y bueno, es un tema que yo considero de gran importancia. Es un tema que a lo mejor muchos de repente la cuestionan, y es que vamos a hablar sobre la fe. Y bueno, como siempre les vamos a dar lo que es el significado de la fe. Y la fe es la creencia o confianza o sentimiento de una persona. Esto viene de la palabra latín que es fides y significa lealtad o fidelidad. Así es. En pocas palabras, la fe también significa tener confianza en algo o en alguien, y eso comúnmente lo tenemos, incluso hasta de broma lo dicen, tenle fe, sí, ¿no? Sí. Entonces, básicamente esa es la fe, tener confianza en algo o en alguien. Sí, fíjate que bien mencionas, comúnmente dice la gente, tenle fe o le tengo fe a este medicamento, le tengo fe. Bueno, ok, es una palabra que conocemos, estamos un tanto relacionados con ella, y justamente hoy, bueno, queremos profundizar, hablar acerca de lo que la Biblia nos enseña en cuanto a esta palabra tan importante, la fe. La fe es virtud, es una virtud que no proviene de nosotros, no es algo que yo vaya al súper, Vero, y lo compre y lo prepare de tal forma que mi fe aumente. No, es un don, es una virtud que Dios nos da y que sí depende de nosotros hacerla crecer. Se mencionan tres aspectos importantes en la vida de las personas, una de ellas la esperanza, otra la misericordia y otra la fe, y ambas Dios las ha depositado en el corazón del ser humano. Por medio de la fe, la persona logra creer en la verdad del evangelio, en la verdad revelada del Mesías, pero es por medio de la fe. Acuérdate, dice la palabra de Dios que la fe viene por oír y oír por la palabra de Dios. Cuando yo escucho palabra de Dios, algo pasa en mí porque su palabra es viva, es eficaz, corta, penetra y trae vida a mi vida. Entonces, la fe es mucho más allá de solamente creer. La fe se entiende también que es este don que nos es otorgado por medio del Espíritu Santo, y también la fe es el medio por el cual podemos acercarnos a Dios. Dice también la palabra que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe, porque si no, pues ¿cómo me voy a acercar a alguien que no veo, que no está en mi atmósfera como yo soy carnal, sino más bien es espiritual? Entonces la fe juega un papel bien importante, y bueno, pues está definida en el Antiguo Testamento como la garantía de en el Nuevo Testamento como la garantía de los bienes que se esperan. Esto lo vemos en Hebreos, y bueno, vamos a ir profundizando un poquito acerca de la fe escrituralmente, Vero. Así es, de hecho, bueno, si nos adentramos a lo que es la palabra de Dios, vamos a encontrar bastantes textos bíblicos que hablan sobre la fe. Una de ellos es en Lucas 17:5, donde los apóstoles dicen, Señor, aumentanos la fe. Dice este versículo concretamente, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Ellos ya creían, ellos ya confiaban en esto, pero aún así, ¿sabes qué me llama la atención, Wendy? Que dice, aumentanos la fe, ¿no? O sea, ellos ya la tienen, y como dices, ya la habían trabajado y ya la estaban como haciendo la suya. Aún así dice, aumentanos la fe. Luego lo tenemos en Romanos 1:17, donde nos dice que el justo vivirá por la fe, y es justamente lo que acabas de hablar. O sea, la fe viene por el oír, pero también dice la palabra que el justo vive por la fe. O sea, tú vas a vivir creyendo
fielmente, ¿no? Ujú. Hay un versículo en la Biblia que me gusta y no la tengo ahorita a la mano, que dice que creamos, que pidamos a Dios creyendo Sí. que ya lo recibimos. Sí. Justamente creo que esa es parte de la fe Ujú. que uno pone a trabajar, ¿no? Que le estás viviendo, porque tú le estás pidiendo a Dios de algún modo, Ujú. pero tú lo estás creyendo, que en algún Ujú. momento Él te lo va a dar. Ujú. Así es. Y por último, en Primera de Corintios 16:13 dice, permanezcan firmes en la fe. No Ujú. solamente basta trabajarla, no solamente basta creerlo, Sí. sino que nos mantengamos firmes. Ujú. Sí, y Así es. bueno, el último versículo, y este yo creo que muchos no lo sabemos, y es de los más conocidos, Ujú. Hebreos 11:1, y Sí. bueno, se los voy a leer tal cual texto de la Biblia es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú Ujú. estás creyendo de lo que va a venir, aunque tú no lo veas. Claro, así es. Efectivamente, y fíjate que hablar de la fe, como bien lo mencionas, hay mucho de lo que podemos profundizar, de lo que podemos hablar. Sin embargo, si algo puedes atesorar en tu corazón es que la fe no es de nosotros, es un don de Dios. Número 2, que la fe debe ir en aumento, así como nos mencionaba Vero, decirle, Señor, aumenta mi fe. Y no nada más es decirle, sino por naturaleza nuestra fe aumenta en la medida en que vamos viendo, Vero, la misericordia de Dios, en que vamos viendo su respuesta, cuando recién empezamos a caminar con Cristo y damos el primer paso de fe, el primer paso de obediencia, no sé, leer su palabra y vemos que nos es añadida sabiduría, ¿verdad? Como resultado, llega el punto en el que yo ya no trabajo por fe, sino con confianza. Confianza quiere decir con fe, pero no con una idea de ojalá pase, no, es una convicción, certeza. Una certeza. Y bueno, profundizando un poquito lo que dice Hebreos, fíjate, dice, pues la fe, esa certeza de lo que se espera. Y a veces hemos creído, no voy a decir que erróneamente, pero sí limitadamente, nos quedamos con la idea de la fe es como aventarte al vacío y sin saber qué va a pasar. La realidad es que, de acuerdo a Hebreos, es algo que ya se nos dijo que va a pasar. Yo no voy creyendo todo de la vida, no. Yo voy creyendo las promesas de Dios, la palabra de Dios y que en su momento va a llegar ese cumplimiento. Entonces, la fe es una herramienta que como hijos de Dios tenemos para llevar una vida más plena, una vida en aumento, una vida que nos lleva a disfrutar de grandes beneficios en el caminar en Cristo, en el conocimiento de su palabra. Y bueno, algunas de estas características vemos como la fe también se percibe como una gracia. No toda la gente tiene la misma cantidad de fe, lo acabamos de ver, ¿verdad? Algunos piden y esta se va desarrollando, pero la verdad es una gracia, es parte de lo que Dios nos da. Y qué bonito, Vero, es convivir con una persona de fe. Cuando tú estás desanimado, cuando estás con incertidumbre, cuando no sabes qué hacer y viene palabra de Dios a través de un varón, una mujer llena de fe y te dice, no te preocupes, Dios está obrando, no te preocupes, el Señor está trabajando. Y esto trae paz, trae confort, trae justamente esa convicción, esa confianza, esa certeza. Así es que definitivamente la fe es básica para que nosotros podamos crecer en Cristo, ¿verdad? Claro, fíjate, algo que leíamos y que bueno, lo teníamos ahí presente es que parte de la fe es trabajar, ¿no? Las obras. Dice que no somos, las obras no va a hablar propiamente de la fe que tengas, ¿no? Sino al contrario, tú trabajas porque tienes esa fe y esa convicción o esa confianza de lo que tú vas a tener. Sí, así es. Dice, bueno, quería hacer un comentario de lo que dices en cuanto a cuando tienes esos problemas. Es que estaba yo recordando justo cuando tienes momentos difíciles, es como difícil tener esa fe, esa confianza. Y no es que uno no crea en Dios, ¿no? O sea, o no creas en las promesas que Dios ya dio a tu vida, en las promesas que están aquí en la Biblia y que tú las ves y que las palpas a veces, ¿no?
pasas una situación difícil y de repente de la nada está la solución, que incluso hasta dices, híjoles, me preocupé mucho cuando estaba la solución, ¿no? Sí. Pero cuando estás en medio del hoyo, en medio del problema, en medio de la duda, de la incertidumbre, es difícil de repente tener la fe. Y como dices, cuando tienes una persona que vive por esa fe, que tú la ves con esa convicción, es más fácil. Es más fácil. Entonces yo muchas veces sí eso me ayuda, Wendy. Ujú. Cuando yo me siento en alguna situación, recuerdo que todo pasa por algo y Así que es. Dios tiene el control y que Así Él es. en algún momento nos va a dar la solución, la respuesta, la forma, ¿no? Cómo solucionar aquello que necesitamos respuesta. Sí, definitivamente. Así es. Y bueno, pensaba en algunos héroes de la fe. Ujú. Traigo una lista, hay muchísimos dentro Sí. de la palabra, pero Sí. traigo una lista así, nada más por nombrar algunos, y yo Ujú. creo que uno de los más conocidos es el Padre Abraham, Claro. ¿no? ¿Por qué? Porque él vivió toda su vida, yo creo que es de los que más resalta la Biblia, y muchos seguramente han escuchado. Ujú. Él vivió creyéndole a Dios que iba a tener una descendencia, no sabía ni cómo ni cuándo, y aún a sus 90 años Ujú. él seguía creyendo, Sí. ¿no? De él y efectivamente. seguramente como todos en la carne Sí. decían, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿no? Claro. Sin Sí. embargo, seguía caminando. Ujú. Otro de ellos, Moisés. Ujú. Moisés, ¿no? Que él siempre le puso, me encanta la historia de Moisés porque siempre le puso peros a Dios. Es que soy tartamudo, es que cómo no sé hablar. Y sin embargo decidió trabajar y le creyó, Sí. ¿no? Y bueno, sabemos la historia, todo lo que hizo con su pueblo, lo sacó, abrió Sí. el mar, y todo eso lo llevó a ser también un héroe de la fe porque le creyó, caminó. Sí. Está Gedeón, está Sí. Barak, está Sansón, está David, está Samuel, o sea, hay tantos que por fe vivieron, y que Sí. cuando tú lees esto, tú recuerdas, es que todas esas historias, si así lo quieres ver, esas enseñanzas que están en la Biblia, tú los puedes pasar a la vida actual y dices, bueno, si él vivió, si él sufrió, si él padeció, y Claro. Dios le ayudó, por supuesto que nosotros no Sí. vamos a hacer una excepción. Y permíteme decir algo, de acuerdo a lo que estás mencionando, mira, por ejemplo, lo que decías de Moisés, me quedé pensando, es verdad, a cuántas cosas se enfrentó y cuántos pretextos pudo tener, pero al fin de cuentas la fe te lleva a accionar. O sea, Exacto, tú es y una yo palabra. somos mujeres de fe, hombres de fe, no porque no tengamos miedo, no porque creamos todo a la primera, no porque caminemos así a ciegas, confiadas. No, la verdad es que vienen desafíos, vienen situaciones Pruebas. difíciles, pruebas, pero cuando accionas, independientemente de tu temor, independientemente de lo oscuro que se vea, estás accionando en fe. La fe entonces se fortalece y la fe nos lleva a hacer. No es solamente decir, nos lleva a actuar, nos impulsa a profundizar, y algo que sí quiero recalcar es que la fe no es algo que tenga que ver con la ignorancia, que uno diga, ay, pues yo creo todo lo que me dicen porque como no sé nada, lo creo todo. No, la fe comienza en ese don que Dios nos da, pero va creciendo de acuerdo a mi capacidad intelectual. No es algo que vaya contra la lógica 100%, no. Llega el punto en el que es una convicción tal, porque está comprobado que aunque para nosotros no hay una explicación científica, pero por ejemplo, la palabra de Dios nos enseña, hablando del matrimonio, que 1 más 1 es 1. Mi lógica no da, pero en la práctica me doy cuenta que sí, que mi marido y yo somos uno y somos un mismo sentir, un mismo caminar, una misma idea cuando nos vamos compaginando. Entonces, caminar por fe es definitivamente un desafío, pero sobre todo tenemos esa capacidad, Vero. Dios nos ha diseñado y ha depositado fe en cada uno de nosotros para desarrollarla. ¿De quién depende desarrollarla? De nosotros. De nosotros, claro. Fíjate, ahorita lo que dices es que la fe, si no va acompañada de las obras, está completamente muerta. Así y es es. lo que dices, ¿no? O sea, Sí. al final de cuentas es trabajarla. O sea, lo decíamos, tú haces obras no pensando en si lo puedes hacer, sino sabiendo. Por poner un ejemplo, tú decides dar
un apoyo o una ayuda a alguien que lo necesita y dices, sí, pero es que a lo mejor es lo único que tengo. Claro. Pero como tienes esa fe y esa confianza de que también tienes que ayudar o sabes que tu hermano lo necesita, dices, lo voy a dar. Claro. Porque sé que lo que tengo y lo poco o mucho que queda en casa o lo que tengo, eso nos va a alcanzar, nos va a ayudar. Así es. Entonces, justamente es eso, ¿no? La fe no le dice que si no va acompañada de las obras, está completamente muerta. Es necesaria porque la fe es justamente eso, es la acción, Sí. el moverte, el hacerlo y lo creyendo. Sí. No es que creas, ay, pues a ver qué pasa. No, Sí, no. sabes que va a pasar algo. Sí. Sí, lo que Dios ya dijo. Así es. Así es. Muy bien, pues crezcamos en la fe, desarrollémosla y aprendamos a caminar justo como Dios quiere en la fe. No, y recordar que ciertamente no es fácil, no es sencillo, vamos a tener tropezones, vamos a tener yo creo que momentos cabizbajos, no Sí. sé, Wendy, ¿cuántos años llevas caminando Sí. en el cristianismo? Yo llevo aproximadamente 13, 14 años y obviamente que aún a estas alturas uno de repente dice, ay, como que te entra la duda, no Sí. es fácil, Sí. no es fácil, sin embargo, cuando creemos y cuando reconocemos a quién nos debemos, es más fácil el camino. Así es, así es. No son tus fuerzas, es su Exacto. propósito, es su gracia, es su misericordia, así es que ánimo. Así es. Y bueno, con esto nos estamos despidiendo, esperando que tú, fueron varias citas bíblicas, esperamos las puedas buscar, las leas, las medites. Sobre todo porque este tema sí es delicado, lo consideramos importantes porque nos movemos a través de la fe, creemos en Dios por esta fe, sabemos lo que Dios nos ha dado por la misma fe, ¿no? Ujú. Entonces, esperemos que tú las puedas leer y que las pongas en práctica, sobre todo en práctica. Sí. Y como Así siempre es. decimos, Hablemos aquí en confianza.